Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 dice: Ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aleluya. Dios está mandando a sus administradores, personas que ministran en el altar, personas que sirven al altar, personas que predican la palabra, personas que hacen la apertura en la congregación, personas que ministran y sirven en la alabanza. Dios está hablando que sean hallados fiel. Ahora bien se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Dios está diciendo se requiere, no está diciendo si pueden o si quieren, si el orgullo si se les va a tolerar el orgullo, si se les va a tolerar la rebeldía, si se les va a tolerar, escuche, la soberbia. No, mi hermano, Dios está hablando de sus servidores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a los mandamientos, no personas que no se congregan o se congregan cuando quieren y están llenos de excusa y están parados en el altar, están predicando la palabra y se congregan cuando quieren, están haciendo la apertura, se congregan cuando quieren o cumplen los mandamientos como les da la gana, andan en desorden, andan en desobediencia y están parados en el altar administrando. Personas que sirven la alabanza, van cuando quieren al servicio, posiblemente ni la Biblia la escudriñan, ni tienen ese tiempo de meditarla, siendo que la palabra hay que meditarla todos los días, de día y de noche, como dice Josué 1:8. Y así están sirviendo en la alabanza. Y pastores que ministran en la congregación, perros mudos. Notan que estos administradores se congregan cuando quieren. ¿Y sabe por qué se congregan cuando quieren? Porque están llenos de excusa, están llenos de argumento. Y Primera de Corintios 10:5 está diciendo que la palabra, que la verdad de Dios derriba argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Dios está hablando de una santidad. Dios está hablando que aquellos administradores se requiere. No es si puede o no puede. Estamos sirviendo al Dios viviente, quien da la capacidad. Dios conoce nuestra capacidad y el servidor que Dios ha puesto en el altar es porque es una persona capacitada por Dios, que sí puede cumplir a los mandamientos, que sí puede cumplir en el servicio que se le ha prescrito o en el ministerio que Dios le ha dado. Si Dios le dio el ministerio es porque Dios sabe la capacidad que tiene la persona. Y la persona puede cumplir con ese ministerio, no para que aquella persona esté lleno de rebeldía y el pastor un perro mudo, donde ha notado que ese predicador que ha puesto se congrega o cumple los mandamientos como les da la gana, donde está lleno de soberbia y rebeldía, y así lo tiene en el altar. O aún así mismo el mismo pastor es un desobediente a los mandamientos y está en el altar, está predicando, está enseñando. Y Primera de Corintios 4:2 está diciendo que ahora bien se requiere. Cuando dice se requiere, es una orden, un mandamiento dado explícito de que así debe ser, que la persona que ministra en el altar debe ser una persona fiel a los mandamientos, una persona que los cumple, una persona obediente, donde no va a ser un hipócrita, perezoso, mentiroso, engañado, hijo del diablo, falso, hipócrita. Escúcheme, hermano. Se trata de la obediencia a Dios. La obediencia al Dios viviente. Se trata de cumplir el mandamiento. Se trata de nuestro Dios, quien da el ministerio, conoce la capacidad de cada persona. Conoce que si le dio el ministerio y si lo puso a ministrar en el altar, va a saber que esa persona sí puede cumplir los mandamientos y dar ese buen ejemplo, ese testimonio como servidor de Cristo y como persona que guarda los mandamientos, como buen ministro de Jesucristo, como habla la palabra en Timoteo. Pero ¿cómo es posible que esté sirviendo en el altar?
y el testimonio sea de una persona desobediente, irreverente, y el pastor perro mudo, y el pastor atalaya ciego, como dice Isaías 56:10, o el mismo pastor es un desobediente. El mismo pastor es perro mudo y desobediente, y ese mismo ejemplo lo están siguiendo los servidores del altar. Mi hermano, el servicio al altar requiere de persona obediente, persona fiel al mandamiento. Esto lo está enseñando Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere, escuche, no es si pueden o no, para que no se engañen y no sean hipócritas, para que no sean rebeldes, para que no se dejen engañar por el diablo, por el pecado, a decir no, llegué tarde por esto, puro argumento, hoy no pude venir por esto, puro argumento, la otra semana, y eso es falta, una falta tras otra falta, van cuando quieren, en ocasiones hay días de servicio y faltan al servicio y faltan al mandamiento, así como a otros mandamientos. ¿Y dónde están? Sirviendo en el altar, sirviendo en el altar. Y Hebreos capítulo 12, verso 13, está diciendo: y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Dios está mandando a sus servidores a hacer sendas derechas, pero si los del altar están torcidos, ¿qué esperamos de los que están abajo en las sillas? Si los que sirven al altar no guardan la fidelidad a Dios, sino que andan torcidos, desviados del mandamiento, ¿cómo vamos a exigirle a los que se sientan en la silla a mirar el testimonio de los hipócritas que andan parados en el altar administrando en desobediencia? Porque el pastor es perro mudo, también desobediente. Los que sirven, ministran en la alabanza, se congregan cuando quieren, desobedientes a los mandamientos, no conocen el ayuno, ya se les olvidó que es el ayuno y están parados ministrando. Personas que predican, andan en la hipocresía. Dios les revela y les da para que predica. Pero en el momento de obedecer, claudican. Escuche, mi hermano. Se trata de que estemos libres de la hipocresía. Se trata de que estemos libres del engaño, porque es algo que ya no agrada a Dios. Se trata de que la persona que esté parada en el altar ministrando sea una persona fiel, fiel al mandamiento que Dios ha puesto. Fiel al mandamiento que Dios ha enseñado, a cada mandamiento, porque ahí Primera de Corintios está diciendo que ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios 4:2. Si ministras predicando en el altar, debe ser fiel. Si ministras haciendo la apertura, debe ser una persona fiel. Si ministras en la alabanza, debe ser fiel. Si Dios te puso como pastor o en los otros ministerios, apóstol o profeta, debe ser fiel. Si estás ministrando en el altar, debe ser fiel. Escucha, Hechos capítulo 6, si para servir a las mesas al necesitado, las personas los requisitos fue personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio, y esto era para servir a los que tenían necesidad, a las viudas. Y para esto, escuche, para este trabajo o para este servicio, el requisito fue personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y de testimonio. Hechos capítulo 6 lo enseña acerca de elección de los diáconos. De los 7 diáconos, entre los cuales fue Esteban, quien siendo diácono reprendía el pecado. Por eso esto de reprender pecado, no creas que viene de otra parte, del diablo, del hombre. Es Dios quien reprende el pecado y manda que su siervo reprenda el pecado. ¿Cómo es posible que Esteban siendo diácono y reprendía el pecado? Y pastores en el altar, perros mudos. Predicadores, evangelistas en el altar, perros mudos. Debemos con la ayuda de Dios estar preparados, aprobados por Dios en su misericordia y gracia para el padecimiento por Cristo, que esto es de la sana doctrina, sea en el altar, sea en la calle. Dios nos dé esa aprobación en su ayuda y su misericordia, en la capacidad que nos da y en su ayuda y misericordia. Y nosotros con corazón dispuesto en nuestra necesidad de Dios. Escucha, mi hermano.
No tomes el altar de burlesco. Ahora bien se requiere de los administradores que sean hallados fiel. Si eres una persona fiel, es una persona apta para servir en el altar. Dios está hablando de una fidelidad. Y esto lo manda al siervo obediente. El que tiene a Cristo en su corazón es una persona obediente. La persona obediente a Dios es la que es llena del Espíritu Santo. Escudriña lo que dice Hechos 5:32. Ahí enseña del lleno del Espíritu Santo, el que es obediente a Dios. El que anda lleno de excusas, anda lleno de rebeldía, de argumento. No se congrega y el pastor dormido. Y la persona que lidera dormida, mirando que tiene este hipócrita lleno de argumento en el altar sirviendo. Y muchas veces la iglesia para pelechar cuesta, para mejorar cuesta, para mejorar el testimonio, la obediencia a Dios cuesta. Porque si los que están parados en el altar ministrando están llenos de resabio, de rebeldía, no obedecen, son desobedientes, llenos de argumento, excusas, que pasó esto, que pasó lo otro. Escucha, Dios nos creó, Dios conoce la capacidad que nos ha dado y Dios sabe que sus mandamientos que nos ha enseñado, sí los podemos guardar con la ayuda de Dios, si disponemos nuestro corazón a buscar a Dios de todo nuestro corazón, como dice Jeremías 29:13. Escucha, mi hermano, Cristo está cerca. Si eres entendido y andas de hipócrita ministrando en el altar y eres desobediente, bájate del altar antes que de pronto Dios en su ira te baje del altar, te discipline o te castigue. La ira de Dios viene por los hijos de desobediencia. Si sabes que estás ministrando en el altar y andas mal, te congregas cuando querés o no cumplís todos los mandamientos, bájate del altar antes que de pronto Dios te baje. Si el pastor se volvió un perro mudo donde no te ha amonestado y no te ha disciplinado, no te ha puesto una disciplina porque andas ministrando en el altar y así sigues ministrando, hombre, sé entendido y acepta y más bien afirmate con Dios, sé fiel al mandamiento. Efesios 5:6 dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas, con palabras inútiles. Cristo está cerca, mi hermano, y está hablando de una santidad. Y la gente que se para en el altar, los que Dios ha llamado en el altar, el testimonio es que deben ser fieles, fieles a Dios. Pídele a Dios que avive tu espíritu, mi hermano. Como dice Ageo 1:14. Que avivó el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto de todo el pueblo. Pero en ocasiones se critica a la congregación, que la congregación no quiere, que las ovejas no quieren, pero los que están parados en el altar llenos de hipocresía, los que están sirviendo en el altar llenos de engaño, de desobediencia, infieles, no obedecen a los mandamientos. Mi hermano, Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a ser fieles, a esforzarnos en nuestra necesidad de Dios. Dios te bendiga. Aleluya.